El día de hoy se van a reescribir las páginas del séptimo arte, principalmente del llamado blockbuster, y para ello trajimos a un especialista en Dune, un lector de las obras de Frank Herbert, y por supuesto estoy hablando de Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Yo creí que hablabas de Axel. Muy bien. ¿Dune tiene libros? Dune tiene Hablaba de libros. Miguel, que en teoría había leído parte de alguno de los libros No, de Dune. sí comencé, más bien. Me faltó un pedazo de terminar, según yo, la tercera parte de la novela original. Y debo de admitir de que cuando comencé a leer Dune y volví a ver la primera película, la disfruté más. Pero no por el valor de la película misma, sino justamente por los guiños y las referencias. Sí, digamos Eso que estabas es- pasando de ser un espectador a ser un fan de la Ajá, película. sí, podría decirse, o sea, como de, mira, voy a identificar. Tampoco me diría fan, o sea, porque, bueno, ya después seguimos hablando al respecto, pero también tenemos aquí a Axel. Hola, Axel. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, muy bien. La neta estoy fascinado y quiero escuchar más sobre el libro. Y una disculpa a todos aquellos que en su momento les dije que Dune 2 no iba a ser para nada buena, porque la 1 me dejó con ese feel, ¿no? Haciendo postcine. Sí, no, Haciendo yo pocine, hice un sí. pocine y me disculpo aquí a cámara con todos ustedes. Bueno, era un precine, ¿no? Sí, Porque no, era no, antes y yo también lo dije, güey. Yo cuando hicimos la etapa anterior, que hablamos sobre Dune, yo había dicho que no me dejaba ganas de ver la segunda, que no iba a ver la segunda, y terminé cayendo en las mieles del dulce FOMO, y entonces fui a ver Dune 2, y también porque tenía que verla para Sí, hablar aquí de en hecho. el podcast, ¿no? Pero antes de entrar a esta conversación, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, que ya vamos a llegar a 1000 seguidores, o bueno, la meta son 1000 seguidores. Es Cine para Todos OF. Nos vemos por allá, que estamos subiendo algunos videos. Subiremos algunas cositas para los premios de la academia, y en TikTok lo mismo, Cine para Todos 07. Pero bueno, démosle inicio a esta conversación. Yo quiero empezar diciendo que sí está muy por encima la secuela que la primera parte. O sea, si ustedes son Sí. fans Sí. de Dune 1, de Dune la primera, que es algo que aquí lo veo en la mesa, no éramos fans nosotros No, la tres, verdad. la disfrutamos mucho. Entonces, si ustedes son fans, seguramente van a salir como el tocayo que está produciendo este podcast y que dijo que había sido Solte una una lágrima. experiencia religiosa que le resbaló una lágrima por la mejilla mientras el corazón se le detenía a la par de los cientos Le de cambió la visitantes. vida completamente. Le cambió la vida al tocayo. El tocayo era un día antes de ver Dune 2 y ahora es otro completamente Exactamente, diferente. exactamente. Gerardo. Ahora sí es Gerardo, ahora sí es Gerardo. Sí, Entonces, ahora a lo es mejor, Gerardo, sí, sí, y sí. si ustedes son fans de la primera, sentirán esa misma sensación de júbilo orgásmica que sintió el tocayo mientras veía la secuela de Dune. Eso, y lo otro con lo que yo quería comenzar la conversación es que sí me sentí, si el tocayo, yo me sentí como cuando vi El Señor de los Anillos en mi DVD, ¿no? Porque al tocayo ya no le tocó el VHS ni el Betamax, pero así se sintió. Yo sentí que regresaba al blockbuster setentero, al blockbuster 2000ero, es decir, al Y blockbuster épico, Muy épico. que sí le importaba y en donde sí se descontaban los 190 millones de dólares. Porque llevamos viendo una época decadente del mega blockbuster que le llaman algunos, en donde no se notan esos centavos, en donde no se siente que se están gastando ese dinero correctamente, y acá sí lo sentí. Y se me hace hasta paradójico que algunos historiadores modernos del cine dicen que la bifurcación del blockbuster se dio con Inception, que es con Jesucristopher Nolan, que está sentado a la derecha de Villeneuve, o más bien Villeneuve a la derecha de Jesucristopher sí, Nolan, y dicen que ahí se hace una especie de división, ese llamado blockbuster de autor con Inception, por la moda de los universos cinematográficos con Marvel, DC, el Monsterverse de Universal, y ahora, de hecho, próximamente se va a estrenar un universo cinematográfico que es el de Godzilla De contra Godzilla. Kong. Ujú. Entonces, dicen ahí que había Es el dos... Monsterverse, ¿no? El Monsterverse, Es como que la lo confundí con adaptación. el Universalverse, o cómo se le Ah, llama. sí, sí, sí. El Dark Universe, gracias, tocayo. Lo decía, ¿no? Teníamos este blockbuster de autor donde los cineastas que venían de hacer cine independiente ahora tenían el dinero y las herramientas para hacer algo más ambicioso que les llamaba poderosamente la atención, y les daban chance de hacerlo los estudios. O apostar por historias que ya conocíamos, que venían de otras IPs, que venían ya de materiales que ya se habían trabajado, y simple y sencillamente hacer un trabajo de adaptación
trayendo esos cineastas independientes, pero más contratados como mercenarios, ¿no? Para cumplir la visión de un productor, ¿no? Entonces, hay como estas dos escuelas del blockbuster, la escuela del director, productor, autor del blockbuster y la del productor por encima de los directores solo para hacer universos cinematográficos. Desafortunadamente gana la de los universos cinematográficos y eso es la que nos tiene en la crisis actual, que creo que Dune, y lo voy a decir, güey, la secuela de Dune, creo que puede ser ese caballito de batalla para regresar al blockbuster a donde solía estar, ¿no? Es bien curioso que lo digas porque estaba pensando en The Northman, ¿no? En el que dijimos, wow, o sea, tenemos justamente un blockbuster, una épica, súper, no sé cómo llamarlo, pero que tiene un estilo muy, muy suyo, ¿no? O sea, muy, que lo identificas con otras películas de Robert Eggers, pero también, Ebert, ¿no? Perdón. El Eggers es el crítico. No, sí está. Ah, no, sí. No, Eggers. No, sí, sí es Eggers. El crítico es Roger Ebert. Sí, sí, sí. Okay. Es Robert Eggers. Bueno, ambos Robert me confundieron, pero. En donde. No, es que uno es Robert y otro es Roger, güey. Roger. Era eso. El apellido no era tanto el tema. Bueno, el buen Roberto, ¿no? Y sus películas. El buen Roberto y Beto, Beto. El Betito y sus películas macabras. Y de cualquier forma, o sea, sentías que se desprendía de su visión más acostumbrada, ¿no? En el que ya ocupaba grandes presupuestos, grandes actorazos, ¿no? O sea, ya había trabajado con actores de talla como Willem Dafoe. Pero aquí ya teniendo un cast muchísimo más amplio y grandes locaciones y efectos especiales de diferentes estilos. Y veíamos cómo pues había sido un fracaso, ¿no? Un fracaso sobre todo taquillero. Y ahorita está Dune, ¿no? O sea, estábamos pues viendo cómo le va en taquilla. O sea, como que hemos visto que la respuesta de la banda sí ha sido más activa que en otras propuestas. Que nada más como dato, Miguel, le rompió el récord tanto a Barbie como a Mario en el preestreno. Eso está... O sea, hay optimismo en lo que hay puede hacer. optimismo en ese sentido porque justo cuando comentabas de esa experiencia que tuviste, ¿no? Con El Señor de los Anillos tú en el cine y de repente aquí tú tocayo, ¿no? El buen Gerardo, con esta película y cómo hay esos puentes, ¿no? De generacionales, de no, es que lo que tú sentiste por esta, yo sentí por esta otra, ¿no? Hablo de películas. Como que no lo dimensionaba con las películas de Marvel. Porque escuchaba así gente como hablando, no, es que a mí me prendió bien cabrón la escena de los 3 Spider-Man, ¿no? Y sin embargo creo que es una experiencia que no se replica en una segunda visita, una tercera visita. Tal vez todavía en cuanto a la pelea de todos los héroes de Marvel contra Thanos, más o menos por ahí. Y aún así no siento ese peso dramático que creo que vuelve a conseguir Dune. Porque sí sientes que los personajes están en un verdadero riesgo, ¿no? O sea, porque sí sientes que los personajes están hasta cambiando, o sea, que sí hubo una progresión de ellos y que hasta te preocupa, ¿no? Hasta la salud mental, ¿no? De sus personajes. O sea, yo le quiero dejar la bolita aquí a Axel, que es, te preocupan los personajes por lo que son dentro de la ficción y no por lo que representan fuera de la pantalla. Solo se preocupa por Spider-Man porque es Spider-Man. Porque lo conoces y porque eres fan y porque leíste los cómics. Acá Villeneuve logra que te preocupen ellos por lo que hacen en la película, que te preocupen por las relaciones que tienen, por cómo los configura como personajes. Y es que me parece interesante porque yo también traté de retroceder en esta parte de cuándo había sentido esta clase de sensación con una película. Y precisamente me parece curioso que menciones lo de Marvel, porque pasa esto en Infinity War, por lo menos me pasó, pero la construcción fue de 32 películas, ¿saben? O sea, no se compara para nada que lo lleguen a eso después de 38 películas y que acá fue de una a otra, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ese aspecto y sobre todo, hablando de los personajes en su construcción como tal, me parece impresionante que el cambio haya sido tan diametral de la primera a la segunda. O sea, en la primera, pues sí, tenías como que cierta empatía por Paul Atreides, pero... También había cierto rechazo. Ajá, exacto. O sea, como que... Había un distanciamiento. Había un distanciamiento, exacto. Con Chang, que es la de Zendaya,
A mí me importaba poco lo que pasara con ella. O sea, el cómo logra que empaticemos con los personajes de una película a otra es una cosa que yo no veía venir. Y creo que era lo que más me hacía pensar que la segunda no me iba a gustar. O sea, más allá de de que si me interesaba lo que fuera a pasar con este universo ficticio y lo que quieran, más allá de eso, era mi desapego tal que tenía desde la primera película a la segunda. Y acá entramos y de lleno, inmediatamente con situaciones yo creo que muy bien pensadas. O sea, entramos con una pequeña encontrón, ¿no? Con los malos, ¿cómo se llaman? Bueno, Los Harkonnen. Los Harkonnen, con Paul y su mamá y todo esto. Y tan solo ese pequeño, breve momento de unos 10 minutos te muestra la fragilidad de la mamá, lo que le importa a Paul a ella. O sea, lo que no logró en 2 horas y cacho en la primera, lo logra aquí en 10 minutos. Es que está ahí como sugerido en la primera. Y sí hay cosas que digo, ok, cuando la vuelvo a ver, ¿no? Y ya tenía como antecedente de haber leído un poco de Dune, de investigar también el lore, ¿no? O sea, como... Porque cuando estás leyendo la novela, la verdad es que luego se vuelve muy pesado tantos nombres y eso, y como para recordarlo, pues digo, a ver, ¿quién era este güey? Sí, cierto, ¿no? Sí hay momentos en los claves en los que dices, claro, o sea, nos están mostrando lo maquiavélico que puede ser su mamá, ¿no? El problema es de que muchas veces no se queda contento con demostrarlo con las acciones, ¿no? Porque sí hay unas y muy precisas, sino que necesita a fuerzas también expresarlo, ¿no? Paul de repente decir cosas como, es que esta gente está siendo manipulada por tu gente, ¿no? Le dice a su mamá. Aquí en la segunda creo que ya se ve muchísimo más claro a nosotros como espectadores, también por cómo cómo se van desenvolviendo en pues en este melodrama político, ¿no? Que también por ahí toca sus tintes. Sí, y yo, que antes de pasar a la parte del guión, porque creo que ahí tendremos anotaciones que de una vez lo digo, y porque de pronto sale gente que interpreta cosas que decimos de formas muy extrañas. Particularmente en mi caso no lo digo como errores o detalles, sino porque se sienten ciertas cuestiones por ahí en el guión y cómo se estructuran las escenas, en donde hay algunas partes faltantes. Pero antes de entrar a eso, yo sí recomendaría que la vieran en IMAX. O sea, justo lo menciona Miguel, ¿no? El señor Villanueva salió en la semana a decir que el diálogo, él no le gustaban las películas dialogadas, sin embargo tiene que recurrir al diálogo para explicar ciertas cuestiones, porque yo no he leído la novela, pero a incontables ocasiones se ha mencionado que es muy difícil de adaptar. Y no lo dudo, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces tienes que recurrir a ese diálogo para explicar cuestiones, aunque no te guste. De hecho, yo lo mencionaba en stream en Twitch. Muchos directores decían Hitchcock, güey, el diálogo es el último recurso. Sin embargo, todas las películas de Hitchcock están sobredialogadas. Decía Tarkovsky, güey, la música es para pendejos, ¿no? No la ocupen porque condiciona al espectador, y Tarkovsky todo el tiempo usa la música. O sea, los directores rara vez respetan sus propios mantras, ¿no? Pero véanla en IMAX, porque el otro componente de la frase de Villeneuve es: no me gusta el diálogo porque a mí me gusta generar imágenes potentes, ¿no? Imágenes poderosas. Y si algo tiene esta secuela, son imágenes poderosas que tú sales de la sala y estás pensando en esos planos majestuosos. O sea, aquí sí estamos regresando a un Lawrence de Arabia, güey. Sí estamos regresando a un Señor de los Anillos, güey. Sí estamos regresando a Odisea 2001, a este cine que te deja esas imágenes todo el tiempo en la mente, ¿no? Es que justamente es que como una belleza espectacular, y lo digo, o sea, con respeto a la palabra espectacular, porque no está tratando de sacar la sorpresa fácil, ¿no? O sea, sí se nota ese diseño de producción bien cuidado y además súper referenciado o respaldado, incluso por visiones creativas. A mí, y no voy a ahondar mucho en lo que sucede, pero sí me gustaría señalar las secuencias que ocurren en el planeta de los Harkonnen, ¿no? De la familia de los Harkonnen, y su notoria influencia en el artista Hans Ruedi Giger, ¿no? Porque sí dices, wow, o sea, es una excelente forma además de aterrizar el tono que busca con los personajes de los Harkonnen, ¿no? O sea, porque en la primera como que quedan muy claro que son malvados, pero hasta algo planitos, ¿no? O sea, creo que si bien a mí particularmente no me termina como de dar personajes que tengan muchas dimensiones en estos Harkonnen, la parte visual sí me transmite más esa parte
espiritual que tratan de por ahí sacarlos, los Harkonnen, ¿no? O sea, como que justamente cuando conocemos su planeta y como conocemos sus costumbres a partir como de esas tonalidades negras, de esas texturas entre lo orgánico y entre lo industrial, ¿no? O sea, como que se te queda súper grabado en la cabeza y ya te está transmitiendo una sensación que de alguna forma te ayuda a entender hasta la psicología social de la sociedad de los personajes, Está ¿no? bien chido porque que lo menciones, porque de hecho creo que Jodorowsky. Sí, Kochinovsky se rescatan los diseños de Sí, Giger sí. en la versión que algunos dicen la mejor película jamás creada, ¿no? La Dune de Jodorowsky. Sí, ese güey estaba retomando justamente a Giger. Y qué chingón que lo hayan metido aquí y en todo este aspecto. Y ahorita que lo estás mencionando, quiero rescatarlo. Lo bien cuidada que está la iluminación en tanto en este planeta de los ¿cómo se llama? Harkonnen. Ah. Y tanto en Arrakis, ¿no? O sea, en Arrakis porque ya sabemos este pex de que el sol se ve tapado por otras lunas y aparte no solo es el atardecer, sino el atardecer cuando ese aspecto está muy cañón, pero cuando estamos en este planeta, cómo se manejan las luces, o sea, no es un blanco y negro per se, es un blanco y negro por momentos y que cuando me da la sombra sí se ve color. Es una cosa bien interesante lo cuidado que está ese aspecto. Y digo, o sea, me parece todavía más interesante porque en cuanto a presupuesto hablamos, la película costó 190 millones. Y la neta, para los presupuestos que se suelen manejar actualmente, la película se ve increíble con esos 190. Más bien es que sí justifica su precio. Sí justifica su precio, pero aún más, yo creo que también tiene mucho que ver al fotógrafo que también se trajo, que, ¿cómo se llama? Greg Fraser, que actualmente lo topamos de Rogue One, de Creator hace poco, que estuvo hablando de que esa película de The Batman. Entonces yo creo que es esta unión de Denis Villeneuve de nuevo con un fotógrafo excepcional para remarcar la visión que tiene de estos grandes, espectaculares paisajes, ¿no? Sí, y que además, digo, en la vara estaba alta porque ya había trabajado con Roger Deakins. Entonces es una vara con Sir Roger Deakins. Roger es mi chamba, Deakins. Roger es mi... Así trabajo, güey, Deakins. Sí, yo también coincido. Las escenas de los Harkonnen son espectaculares, güey. O sea, se me caía, se los juro. Nada más porque no traía la palomera de Doom, pero se me caía la baba, cabrón, de ver cómo hay un plano en particular donde transita del color a ese blanco y negro extraño. Y uno ve y se está comparando mucho con Star Wars, pero en términos visuales, Sí. Dune está muy por encima de Star Wars y está muy por encima de muchos blockbusters. Yo lo mencionaba, de hecho sale en el tráiler, hay un plano donde hay una esfera de metal por encima de una pirámide. Y lo que piensas de señor Villanueva, la capacidad que puede tener para hacer una ciencia ficción para la cual posiblemente no estamos preparados en términos visuales, es esa sensación de, güey, estoy viendo algo, pero aún no veo lo que puede alcanzar este güey, ¿no? Incluso supera en términos visuales a su Arrival, que mucha gente celebra Arrival, supera en términos visuales a su Blade Runner 2049, y eso habla muy bien de él porque creo que no lo había logrado en su primera entrega de Dune. Fíjate que también, o sea, rescatando la esencia de la novela, es que es una ciencia ficción también muy, muy religiosa, o sea, con un contenido muy, muy espiritual, ¿no? Y también en ese sentido creo que me parece una gran resolución el que haya recurrido al simbolismo, pero no solamente en el término de qué cosas le puedes sacar a partir de la imagen que sí lo tienes, ¿no? O sea, como de, bueno, la interpretación que le puede dar a cada uno de los cuadros presentados en la película, sino también en las sensaciones que busca evocar a partir de ello, ¿no? Ese diseño, esa composición en que lo va planteando. O sea, y justamente creo que a mí personalmente, revisitando Dune 1, las ensoñaciones que tenía Paul Atreides me parecían demasiado demasiado cortas, eran como hasta incluso novelizadas, ¿no? O sea, bueno, muy a la telenovela, mejor dicho. O sea, como... Hasta se hicieron parodias, ¿no? De Fuego y Pasión en las Dunas, ¿no? Y sí, y al final todas iguales, ¿no? O sea, como puesta de sol, ¿no? Y personajes sonrientes, ¿no? O personajes como muy bonitos en el desierto. Y en esta ocasión creo que se va separando de ellos, o sea, porque sí tenemos otra vez por ahí 2 o 3 reminiscencias a eso, pero nos va como ya separando y va explorando más otros rincones que a mí, en mi opinión, ¿no? O sea, en mi parecer, creo que
eso lo pudo adelantar desde la primera película. Sí, se pudo hacer y esa era un poco la queja cuando vimos la primera, ¿no? Que teníamos esta sensación de que íbamos a ver algo muy épico y no llegaba. Y acá sí llega, me llama la atención lo que dices, Miguel, porque es cierto, son imágenes muy místicas, muy simbólicas, muy incluso apacibles en algunos momentos. O sea, hasta incluso los momentos más álgidos se aprecian desde una perspectiva muy, sí, güey, muy solemne, ¿no? Muy a la Odisea 2001. Muy a la Odisea 2001, exactamente. Y la realidad a veces supera la ficción. Había un plano que me acordé de esta foto icónica que le tomaron a mi cabecita de algodón, que ya próximamente dejará la presidencia de nuestro país, en donde voltea hacia arriba y está acosado por una muchedumbre y vemos una imagen casi igual de Paul Atreides, claro. El Mesías, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El Mesías, una imagen desde arriba con la gente acercándose hacia él. Y yo dije, bueno, mi cabecita de algodón inspiró de alguna forma al señor Villanueva. Pero bueno, es una no sé si quieras profundizar o seguir diciendo algo más de la imagen, que además va acompañada tanto del diseño de producción como del vestuario, que estamos seguros que Dune, yo también lo digo desde ahorita, va a tener 11 nominaciones fácil para la próxima entrega. En todo lo técnico va a arrasar muy cañón. Pero se nos olvidó mencionar algo que yo creo que es igual de importante que en estas imágenes generales, ¿no? Tan espectaculares, es en lo particular, ¿no? Darle tanta personalidad, que es algo que yo creo que le faltó muchísimo a la primera, darle tanta personalidad a los espacios donde se encontraban tanto, bueno, lo pondré en términos de los malos, los no tan malos y los... Los Fremen y los hardcore, güey. No, es que ahora sí los vemos, ¿no? Ahora sí estamos en los espacios y que le dé esa importancia, y me refería a los no tan malos, porque también vamos hacia la casa del emperador, ¿no? O sea, sí, que le den tanta atención al detalle a esos aspectos de cómo me siento aquí, cómo me siento acá, cuando hay una pelea de espadas casi hasta el final, donde todo el espacio está compuesto perfectamente y pensado para que se realce esa simple pelea de espadas después de toda una guerra que acaba de haber. Entonces, que hayan tomado esas decisiones para realzar las situaciones que se daban, hasta en términos religiosos. No es lo mismo el momento religioso que tenemos al inicio de la película como el que tenemos al final, ¿no? O sea, el espacio lo remarca muchísimo y ese espacio remarca la importancia que tiene ese momento específico. No es lo mismo ver a Paul acostado en, no sé, en una cueva cualquiera, en una cueva con sus, ¿cómo se dice? Con sus espejos de agua ahí a un lado. O sea, lo que transmite es muy diferente y está muy bien cuidado. Sí, en lo general está cañón, espectacular, pero en lo particular el detalle es minucioso. Sí, hay una atención al detalle en cada vestuario, en cada uno de los personajes de cada uno de los planetas e incluso en el cuidado del color de cada uno de los planetas que se están tomando. Y lo anotaba aquí, o sea, en términos visuales, en términos de espectacularidad, es lo que esperas de un blockbuster, güey. O sea, lo triste es que tenemos que exaltarlo precisamente por esta crisis que mencionaba, ¿no? Decimos, es que esto es espectacular y es maravilloso, pero es lo que estás esperando de algunas películas que incluso cuestan 250 millones. Es lo que yo hubiera esperado de cualquiera de las últimas 3 de Star Wars, güey. O sea, yo iba a ver las últimas 3 de Star Wars y yo esperaba que mínimo tuvieran algo de lo que tuvo esta Dune, güey. Sí. Y es curioso porque, o sea, Star Wars, yo entiendo que son sagas muy distintas en el sentido hasta de lo que aspiran, ¿no? O sea, Dune sí es muy político, Dune es muy también existencial hasta espiritual, ¿no? Y ecologista, ¿no? O sea, como que ahí va tocando esos temas y va buscando su voz para hallarlo. Y esta película, bueno, esta saga, ¿no? de Villanueva, lo busca rescatar, ¿no? Lo busca rescatar con su visión actual. Y Star Wars sí es más un espectáculo gracioso, divertido, un poco más familiar. Sin embargo, sí, de repente choca mucho, al menos en estas últimas películas, bueno, la última trilogía de Star Wars, creo que chocó mucho por el camino de la nostalgia, ¿no? Por el camino fácil, y es como, ok, lo visual vamos a hacerlo más, o sea, no... haciendo reminiscencia a la saga. No, y es que anterior, lo malo de Star Wars, vuelvo a lo mismo que decía con Marvel, es ya tienes todos los elementos para darme una épica de Star Wars. O sea, los tienes, güey. Tienes 6 películas atrás, tienes series, tienes todos los elementos. ¿Cómo es posible que no lo logres? O sea, creo que se acerca en la serie del Mandaloriano, ¿no? Al menos, ya lo siento mucho más
que dice, bueno, estamos en este planeta y me voy a aterrizar a este planeta, ¿no? Sí. O sea, como que Sí, o sea, explorar esos elementos. Lo que uno termina agradeciendo es que sí logras hacer esa distinción muy clara entre un producto que está meramente como un producto chatarra, que tiene un cierto fin de duración, incluso hasta caduco, y algo que sí le interesa a quien lo está haciendo, ¿no? Que hace poquito hablamos de un blockbuster que me queda claro que no le interesaba absolutamente a nadie que lo estaban haciendo, que es Madame Web, a nadie de los involucrados le importaba, y acá importa, y eso también lo agradeces como espectador. Sin embargo, y aquí es donde quiero entrar, no, y vuelvo a decirlo, no lo veo como un error, más bien lo siento con pesar y con dolor porque se nota que era una película no de 2 horas 40 minutos, sino de 3 horas y media, 3 horas y 20. Y créanme que yo, gustoso, me hubiera quedado a ver esas 3 horas y media, 3 horas 40. Fíjate que yo pensé en verdad que se iba a dividir en una tercera parte, porque es que o sea, llega un momento de la película. Bueno, son varios los momentos en donde se nota que aceleraron las cosas. Y no lo digo solamente por haber leído hasta donde leí, sino más bien porque hasta en el propio ritmo de la película, las relaciones entre los Fremen, ¿no? En este sentido, y nada más me voy a quedar ahí. Parece que quiere seguir explorando, pero no termina de explorarse. O sea, como que vemos nada más puntitos clave. Exacto. Que pasan así, de inmediato. Sí, así, que digo, en términos dramáticos y narrativos es lo que conocemos como la jornada del héroe, y el héroe tiene ciertos exámenes, ciertas pruebas que tiene que superar para poder convertirse en quien va a convertirse, ¿no? Y yo solo voy a mencionar una escena muy particular, ahí el tocayo decidirá si es spoiler o no. Yo considero que no es un spoiler, pero creo que ejemplifica muy bien a lo que me refiero. Hay una escena donde Paul tiene que cruzar el desierto y le dice Javier Bardem, ten cuidado con las voces del desierto, ¿no? Eso en términos de guión se le conoce como un planting, que es un elemento en pantalla aparentemente irrelevante, ¿no? Le dice, ten cuidado con las voces en el desierto. Y ese planting siempre va unido a algo que se le conoce como el payoff, que es cuando ese planting cobra relevancia. Entonces lo que uno espera es esta travesía a lo largo del desierto en donde Paul se va a encontrar con este tipo de peligros que le advirtió este personaje que iba a enfrentar. Corte A, se encuentra con Zendaya. Corte A, ya están en unos chingadazos abajo de una nave dándole en la madre, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese planting se vuelve un Deus Ex Machina. ¿Por qué? Porque no tuvo su consecución lógica que el propio guionista está planteando. Entonces, empiezo a ver que no es la única escena, sobre todo en el primer acto, se siente como que había que contar muchas cosas, pero al mismo tiempo había que terminar rápido. Y mientras en la segunda siento que se exceden en la reiteración en la primera, perdón, se exceden en la representación de escenas como la de Zendaya viendo, así como que no me ves viendo al sol, que aparece creo que 15 veces o 12 veces, que son un montón de tiempo que, perdón, siento yo que está desaprovechado. Acá siento que había mucho que contar, pero poco tiempo en la disposición. Dice, me comentaba el tocayo antes de empezar que él menciona que es el corte definitivo, pero que sí sacó cosas. Y si uno la ve con atención, sí se sienten esas cosas que quedaron fuera. Se notan inmediatamente. Yo voy a poner igual solo otro ejemplo, su relación con los Fremen. O sea, me parece muy interesante que sí lo abordan al inicio, muy al inicio, es como este rechazo por parte de los que no creen. Y lo ponen, ese planting, ¿no? Es de, jaja, está ese güey, ¿le crees? No le creo, jajaja. Y de un lado a otro, así, corte A, ya todos le dicen, oh, muy bien, todo muy chido, lo hiciste muy bien. No eres Fremen, pero ¿cómo es que no hay desarrollo. O bueno, el desarrollo se queda muy corto porque... Y a mí eso es algo como que me hizo ruido. En la primera, me parecía que los Fremen no tenían mucha voz propia. Porque si bien era muy claro y muy evidente, y hasta dialogado, que tienen sus propias costumbres y que Fuerza del Desierto y hacen su desmadre por aquí y por allá, la forma en que se relacionaban me parecía muy similar a lo de los Atreides, ¿no? O sea, como de, yo te doy órdenes, sí señora, no señora, ¿no? Y como muy a la forma tradicional militar, ¿no? En esta segunda parte ya conocemos, ya nos adentramos en dónde viven, ya conocemos cómo se llevan entre ellos, cómo se cotorrean entre sí. Y sin embargo también siento una reducción, o sea, como una simplificación, ¿no? De sus caracteres, ¿no? Y lo veo perfectamente con el personaje de Bardem. Sí, que es el personaje más desdibujado y que por ahí alguien dijo que también era una simplificación del Islam y de la religión musulmana y demás. Es curioso porque a Herbert, ¿no? Ya le habían como también, pues, criticado eso, ¿no? Habían señalado que en la obra, pues, Herbert
se había basado en dunas, ¿no? También de diferentes desiertos, lo cierto es, pero cuando representa a los Fremen, pues sí había una inclinación por el Islam, ¿no? Y dicen, bueno, también tu interpretación pues se nota que es muy occidental, ¿no? Y aquí lo curioso es de que ocurre similar, pero llega un punto en donde yo lo sentía hasta medio caricaturizado. Sí, O sí, sea, sí. El personaje sobre de Javier todo Bardem ajá. es un místico en la primera, es un líder, es alguien muy reservado. muy reservado y termina convirtiéndose Y en esta hasta lo utilizan como un comic relief, ¿no? Exacto. O sea, y eso, no sé, o sea, entiendo que también, o sea, el fanatismo religioso puede ser muy cagado y eso, pues hay que aprovecharlo. Sin embargo, pues sí, es que es cagado, o sea. Sin embargo, en esta película de repente sentí que desentonaba un poco. Sí. Y sobre todo porque teníamos como El referente del güey puntos antes. que ya eran como ridículos. Si en la primera, como justamente cuando un personaje que de hecho era la lideresa, ¿no? De los Fremen, ¿no? Y ya es como una mención de las profecías sagradas de nada más porque este güey se puso bien un traje, ¿no? Y dice, elegido, ¿no? Y dice por ahí su mantra y dice, quedaba muy cagado, sin embargo el tono de la película parecía que tenía que ser muy serio. Ajá. En esta ocasión como que dice, no, si está muy mamón, ¿por qué no aprovechamos eso? Y vamos a hacer unas cuantas secuencias en donde ya llega un punto en donde dices, güeyes, no mamen, supone que tú eres la figura del líder, ¿no? O sea, tranquilízate un chingo, ¿no? O sea, como que se va más por los extremos y creo yo que es para justificar justamente esa ruptura que tienen los Fremen, ¿no? O sea, como esta parte más fanática y la otra parte que es mucho menos creyente, ¿no? O sea, que hasta cuestiona las profecías. Y también así de esta manera para reducir el tiempo, ¿no? O sea, en cómo se va plantando la duda y cómo los personajes, las estrategias que van poniendo en marcha para poco a poco a jalar más adeptos. O sea, como que dicen, no, vamos rápido para poder llegar a la escena final, a la escena climática, ¿no? Sí, que es, digamos, el punto, reitero, no quiero que se vea como un error porque otra vez yo me quedé Sí, digo que con ganas de ver mucho más, güey. Yo, la neta, tenía ganas de ver más cosas y me dolía cuando era como de, oye, pero acabas de proponer un desarrollo que ya no va a haber. Y alguien me lo ponía en Instagram, alguien me escribió y me dijo, oye, Jerry, es que yo sentí que no eran elipsis, sino que simple y sencillamente estaba mochada. Y yo me quedé con esa misma sensación. Es que aquí no estamos haciendo elipsis en donde él ya creció de aquí a acá, sino que se siente que hay partes ahí en medio que no estamos viendo, güey. Y obviamente esta caricaturización que mencionas, Miguel, pero ese es lo lamentable de quien muchas veces ha mencionado, de hecho alguien nos lo puso en el episodio de la primera Dune, nos decían, es que ¿sabes qué? Dune es inadaptable, ¿no? Entonces tienes que recurrir a simplificaciones para poder obtener los resultados. Y sí se notan esas simplificaciones. No obstante, creo yo, no le quita lo increíble película que termina resultando. Es que al final es eso, ¿no? O sea, se entiende absolutamente todo, no te quedas con dudas. Digo, y digo se entiende y no quiero que me malinterpreten así como de, bueno, pues al final se entiende y ya, ¿no? No es eso, sino que pensando en que es un libro muy grande, son historias que se dividen en... ¿Cuántos libros son de Duna? Se supone que la primera está como dividida en 3, que serían como 3 pequeños libros. Ya de ahí sigue una que es Dune Mesías, la segunda parte, y ya luego hay como otros 5. Es que a eso me refiero, o sea, es mucha historia y al momento de adaptarla, pues yo creo que solo te vas por el hecho de que, ok, si tengo que cortar, voy a cortar de tal forma que se entienda, ¿no? Y yo creo que eso es lo que logra esta Dune, que sí se notan los cortes, tal vez pudo haberle ahí hecho algo para que no se notaran tan cañones, pero se entiende. Yo pienso que es que ahí, en mi perspectiva, el error viene desde el planteamiento, desde la primera. Porque si tal vez la primera hubiera agarrado un poco más de la segunda en cuanto a un estilo de ritmo más, pues más presuroso, y también como ya de empezar a mostrarnos cómo era la sociedad Fremen desde la primera película, porque se queda mucho con los Atreides, ¿no? O sea, eso es cierto, o sea, se queda mucho con los Atreides aprendiendo del nuevo lugar. Creo que ahí mató demasiado tiempo que pudo, bueno, o sea, eso ya es como de lo que pudo ser y lo que me gustaría que fuera, en cuanto a que la segunda aprovechara su tiempo para poder desarrollar de una forma un poco más satisfactoria incluso los problemas sociales que tienen los Fremen, que ciertamente también yo siento que en la novela por ahí se nota un poco, ¿no? O sea, y
Y a mí, otra cosa que me gusta, que no me quisiera ir sin señalar, al menos hasta donde he llevado de esta saga de Dune, me sigue pareciendo que el personaje de Paul sigue siendo un Gary Stu exagerado. Sí, a todo le sale. Para quien no sepa que es un Gary Stu, es un personaje masculino, que también hay una versión femenina que es una Mary Sue, que todo le sale bien. Todo le sale bien. O sea, y llega un momento ya de la historia, que esto yo me imagino que viene en la historia de origen, que es el libro. Ajá, yo también llega un momento donde Paul Atreides le dice, a ver, puto, yo soy tu elegido, ¿que se va a rifar o qué? No, porque, a ver, porque a mí no me va a pasar nada porque yo soy el elegido. Y sí le quita un poquito, ¿no? Fíjate que esa mística de complejidad que puede tener el personaje al decir, güey, yo soy Don Verga y pase lo que pase, yo no me voy a morir, no me va a pasar nada. Yo lo siento como un planteamiento desde la forma en que actúa, ¿no? O sea, las decisiones que toma Paul son demasiado, incluso como arriesgadas, ¿no? Y hasta se nota como demasiado ego y digo, ok, o sea, entiendo, porque también en la novela lo iba sintiendo así, de que está ya como aprovechándose de la situación y que por ahí se va a jugar con ello. Sin embargo, tengo entendido que eso ya empieza a desarrollarse hasta Dune Mesías. El problema siento que viene siendo como lo sigue planteando en una película en la que teníamos una lideresa suprema de poderes mentales que cede muy rápidamente ante un nuevo protagonista y sus nuevos poderes, ¿no? O sea, el asunto ahí yo siento no es el hecho en sí, ¿no? De que pueda ser derrotada por un güey sumamente poderoso, sino de que fue poderoso muy rápidamente, o sea, que no nos permitieron ir conociendo cómo incluso él va perdiendo la cordura de tanto poder. Lo vemos sutilmente gracias a la actuación y ahí sí, o sea, ahí sí me dije, güey, al fin que Chamalet, ¿no? O sea, ya me parece que está como sacando más matices a su personaje y eso lo agradezco porque hasta se le notaban unas venitas en la frente que no creí que iba a tener esas texturas actorales Chamalet. Y ahora cuando lo veo aquí digo, güey, pues está chingón, o sea, me está transmitiendo esa locura de ese poder desmedido que está teniendo Atreides. Sin embargo, no termina para mí de cuajar, ¿no? De cerrar, ¿no? Como que me faltó justamente esos tramos que cortaron. A mí sí me pareció como que ahí había algo que le arrebataron a la película, ¿no? Sí, precisamente yo pienso exactamente lo mismo, o sea, a mí sí me gustó mucho y sobre todo me gustó esa parte del final, o sea, a mí me latió, me convenció bastante, pero sí, o sea, sí llegas a un punto donde lo entiendes por lo planteado, o sea, porque tú estás poniendo de tu parte para entenderlo y dices, bueno, me la creo y está muy fregón. La neta, se rifó muchísimo. Es algo que yo no esperaba, ¿sabes? O sea, cuando lo escuché, o sea, digo, quien la vea en inglés, digo, yo no pensé que tuviera ese tipo de tono de voz Timothy, ¿sabes? Entonces, me gustó mucho y estoy de acuerdo. A mí sí me convenció, por lo menos. Sí, estoy de acuerdo. Le falta muchísima construcción al momento de que llega ahí. Tan solo que me gustara la pelea previa a que llega a eso, tal vez entenderías es que acaba de tener una guerra, ¿no? O sea, te entenderías de que llega de la guerra todo madreado, todo viendo después muerte por doquier y dices, ok, lo entiendo. Tal vez si en la guerra solamente, ya quita todo lo demás, primero y segundo acto. En la guerra me hubieras dado más tiempo, más visual, te crees más cómo reacciona al final. Yo, como dijeran los chavos, por 3 a lo que están diciendo, sí es un Gary Stu y termina estando muy OP y eso también le quita esta parte de, pues ya, güey, mátalos a todos, ¿no? Aunque eso sí lo tengo que decir, Dune 2 sí me deja con la expectativa de ver ahora sí la tercera entrega. Ahora sí quiero saber cómo terminan todos estos personajes. Reitero, si a ustedes les gustó la primera Dune, esta la van a amar. Es un gran blockbuster y yo diría que es lo que esperamos de los blockbusters cuando cuestan más de 200 millones de dólares. Eso es lo que esperamos. Entonces yo la disfruté muchísimo. Me regresó a esas épocas en donde iba al cine a ver estas historias magníficas que la gente que estaba atrás de ella se preocupaba por hacerlas. No me voy a volver loco tanto como el tocayo, pero sí les recomiendo mucho que la vayan a ver en una pantalla de IMAX. Rápidamente, Miguel, porque se nos acaban las baterías. Conclusiones. Pues banda, si pueden irla a ver, la verdad es que, o sea, este no es un espacio para recomendar, pero al menos personalmente yo sí la recomendaría, o sea, como de, güey, ¿en qué voy a gastar mis 200 varos del cine?
Porque sí está bien pinche caro el cine. Pues Dune, no, Dune vale la pena. Y si tienen chance, pues no sé, ya de ahí apoyan otra película mexicana. No sé cuál. Está la de Todas menos tú, no sé cómo es. Y está la de El Halcón, que tuvo se estrenaron como 3 películas mexicanas que se cruzaron con Dune. Entonces también apoyen a alguna de esas 3 películas. El Halcón Dune. El Duón. ¿Dónde te puedes seguir, Miguel? Me pueden seguir en Instagram como maps-2208 o Miguel Portal en Twitter y en Letterboxd. Ahí está. Axel, conclusiones y dónde te pueden seguir. Conclusiones. Creo que es una película espectacular. De verdad que la disfrutas mucho. Sí, también recomiendo lo mismo. Si pueden verla en IMAX. Por lo menos ya esta vez logró un equilibrio muy fregón entre la música, los efectos, todo, algo que no había logrado en la primera. Y esta vez se disfruta muchísimo más en IMAX. La neta, vayan, véanla, disfrútenla. Creo que es ese pex al final, ¿no? Disfrutar un trabajo muy bien hecho. Entonces, vayan a verla. Y me pueden seguir en Axel Darío 21 en Twitter y Axel Darío 2 en Instagram. Yo ya di mis conclusiones. Disfrútenla un chingo. No sean tan haters en los comentarios. Este espacio ahora, esta nueva etapa es para disfrutar, para gozar, para pasarla chido. Y pues nada, no olviden también seguir ahorita a Cine para Todos en Instagram, que es Cine para Todos OF, y en TikTok Cine para Todos 07, y a mí en Twitter como el_Lindon y en Instagram Lindon_foto. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Sayonara. Adiós.